Spider-Deku, Cap 51. Spider-Man serio, la derrota de los 6 siniestros. Izuku se tomó un momento para respirar antes de partir en dirección a los 6 siniestros. Izuku disparó una telaraña preparado para acabar definitivamente el caos de los villanos. Al llegar soltó la red y cayó de pie enfrente de los villanos. En medio de ellos se encontraba un hombre asustado que miraba aterrado hacia todos los lados. Izuku caminó hacia ellos con la mirada baja mientras los 6 siniestros se burlaban de él. Una sombra cubría el rostro de la máscara mientras miraba la escena delante de él, un civil asustado y cinco villanos en vez de 6, Izuku miró por un instante al civil y entrecerró los ojos, porque solo había 5, ¿dónde estaba Camaleón? ¿Podría haberse escapado sin ellos? No, eso no era lo que había pasado. Izuku clavó su mirada en el civil, el cual lo miraba con miedo mientras le pedía que lo salvara, y aunque su rostro reflejaba miedo, su sentido arácnido le advertía que algo no andaba bien. Izuku se siguió acercando lentamente mientras pensaba cómo debería actuar. Faltaba uno de los 6 siniestros, y los que aún quedaban tenían a un civil como rehén. Era perfecto, como si esto estuviera planeado de alguna manera. Izuku unió las piezas rápidamente, uno de ellos faltaba y curiosamente era el único que podría cambiar de forma y camuflarse. Si bien existía la posibilidad de que realmente Camaleón hubiera escapado, el hecho de que su sentido arácnido sintiera que algo no estuviera bien debería ser una señal. Izuku se detuvo a pocos metros de los 6 siniestros y antes de que dijeran algo más se lanzó hacia el civil y le propinó un golpe en toda la cara con tal fuerza que lo sacó volando varios metros. Para la gente que aún se encontraba cerca, esta imagen los dejó atónitos. ¿Por qué rayos Spider-Man había hecho eso? Aunque esa pregunta se respondió cuando la apariencia del civil se distorsionaba en interferencia hasta que cambió a la imagen de Camaleón tendido inconsciente en el piso. Los 6 siniestros, sorprendidos por la acción de Spider-Man, se congelaron por un segundo mirando lo que acababa de pasar. Izuku aprovechó esto para correr hacia Shocker e intentó propinarle un golpe en la cara, pero Shocker reaccionó a tiempo y esquivó el golpe saltando hacia un lado, y apuntó sus guantes en dirección a Spider-Man. Izuku, guiado por el sentido arácnido, saltó hacia atrás y esquivó el ataque. El resto de los siniestros salieron de su estupor al escuchar el breve intercambio y rápidamente volvieron a centrarse en Spider-Man, preparados para atacarlo. Rápidamente Kraven corrió hacia él con la lanza en sus manos apuntando hacia su cara. Izuku esperó a que se acercara callado con la mirada fija en él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca disparó una telaraña a la cara de Kraven. De un manotazo apartó la lanza y después de un derechazo lo regresó de nuevo al lado de sus compañeros. Izuku esquivó 2 ataques seguidos de los tentáculos de Skid que atravesaron el concreto del lugar donde se encontraba. Seguidamente volvió a esquivar otro ataque de Shocker con una voltereta hacia atrás. Mientras seguía en el aire, Skid lanzó uno de sus tentáculos para intentar atraparlo, pero Izuku de una patada lo desvió y se volvió a impulsar hacia atrás. Al aterrizar disparó una telaraña hacia Skid que impactó en el pecho del villano y tiró de ella con fuerza para lanzarlo en dirección de Kraven, que ya se había recuperado del ataque anterior. Su sentido arácnido vibró advirtiendo del peligro. Izuku, con un giro hacia enfrente, esquivó una poderosa ráfaga de Shocker que destrozó el lugar donde se encontraba y una ráfaga del pegamento de Trapster. Antes de dejarlo reaccionar, Izuku disparó una telaraña hacia la cara de Shocker y Trapster, tirando de ellas los acercó y los recibió con un golpe en la cara que los sacó volando hacia atrás. El sentido arácnido de Izuku se volvió a activar y justo cuando volteó a sus espaldas fue recibido por un puñetazo en la cara propinado por Kraven, que lo tiró de espaldas. Aprovechando la inercia, Izuku giró hacia atrás y aterrizó en una pose agachada mirando en dirección a Kraven. Aunque el villano no podía ver nada debajo de los inexpresivos ojos de la máscara, él estaba casi seguro de que sintió los ojos de Spider-Man entrecerrarse. Kraven comenzó a correr en su dirección y al mismo tiempo el sentido arácnido de Izuku le advirtió de un ataque que venía desde su espalda. Confiando ciegamente en su sentido arácnido, Izuku esperó el momento perfecto. En el último segundo saltó hacia arriba esquivando los 2 ataques. Beatle, que intentaba embestirlo mientras volaba, se estrelló contra Kraven. Mientras estaba en el aire fue atrapado por uno de los tentáculos de Skid que lo lanzó aún más arriba. Izuku disparó 2 telarañas hacia Skid que impactaron el suelo y aprovechando el efecto de resortera que ganó, se lanzó hacia él propinándole una patada brutal que lo hizo estrellarse contra un edificio. Al aterrizar rápidamente tuvo que esquivar 2 ráfagas provenientes de Shocker y de Trapster. Girando hacia atrás se distanció y con un último giro en el aire disparó 2 bolas de telaraña hacia los villanos. Las bolas impactaron tanto en el guante como en la pistola de Trapster, desviando e interrumpiendo su ataque. Izuku aprovechó esto para
disparar telarañas hacia sus pies y con un tirón los dejó caer al suelo. Antes de que pudiera hacer más, Skid apareció enfrente de él interponiéndose entre Spider-Man y los villanos. Ambos se miraron fijamente, y Izuku aún sin decir nada levantó su brazo y con la mano extendida provocó a Skid a atacarlo con un gesto que decía ven aquí. Skid, enojado por el gesto, gritó que ahora sí lo iba a matar y lleno de ira, se lanzó hacia Spider-Man el cual lo esperaba. Izuku con un salto esquivó su ataque y con una patada que le dio en la cara, se impulsó hacia el aire y seguidamente se impulsó hacia él con una telaraña. Skid aún lleno de ira tomó un auto con uno de sus tentáculos y se lo lanzó a Izuku pensando que no podría esquivarlo en el aire. Izuku al ver llegar el auto lo sobrepasó impulsándose en él, disparó una telaraña hacia el auto y mientras ambos seguían en el aire lo giró y se lo devolvió a Skid con aún más fuerza. El auto impactó directo en Skid con un golpe seco que lo dejó inconsciente y aplastado debajo de él. Al aterrizar Izuku se giró justo para ver los ataques entrantes de Shocker y Trapster. Con un giro Izuku los esquivó y contraatacó disparando bolas de telaraña. Los villanos conscientes del contraataque saltaron a un lado esquivando la telaraña y corrieron en dirección a Izuku preparados para volver a atacar. Shocker sin dudar disparó sus ráfagas en dirección a Izuku el cual comenzó a esquivar con gran habilidad todos los ataques. Trapster aprovechando la distracción que Shocker estaba generando se posicionó para poder atrapar al trepamuros con sus pistolas de pegamento. Al darse cuenta lo que Trapster intentaba hacer Izuku se lanzó hacia él, en el aire esquivó dos chorros que salieron disparados de las pistolas de Trapster y lo golpeó en la cara, disparó una telaraña y lo atrajo hacia él justo cuando su sentido arácnido le advirtió del ataque de Shocker. Izuku giró y con fuerza lanzó a Trapster hacia el ataque de Shocker aprovechando el ataque de su propio enemigo para incapacitar a Trapster. Al darse cuenta de lo sucedido Shocker detuvo su ataque y miró sorprendido a Trapster tirado en el piso inconsciente. Izuku aprovechó la momentánea situación para balancearse y posicionarse de mejor manera para atacar a los villanos pero Shocker al percatarse cortó su telaraña con una de las ráfagas de sus guantes. Izuku cayó al suelo y giró hasta detenerse boca arriba, aunque en este segundo round no había recibido mucho daño toda la batalla anterior y cargar el edificio que se le derrumbó encima ya estaban pasando factura. Yo estoy realmente cansado pensó él mientras tomaba un gran respiro antes de incorporarse y ver al resto de los 6 siniestros mirándolo con intenciones asesinas. Beatle con velocidad se lanzó hacia él con la intención de que sus cuchillas atravesaran su pecho pero Izuku detuvo su ataque agarrando sus brazos y haciendo fuerza para evitar que se acercaran más a él. Aún así el ataque de Beatle lo tiró al piso y la villana aprovechó para arrastrarlo por el piso. Justo cuando Beatle por fin dejó de intentar apuñalarlo Izuku vio como Shocker volvía a disparar una de sus ráfagas hacia él. Izuku aprovechando que Beatle se alejaba volando disparó telarañas hacia ella y salió disparado detrás esquivando el ataque de Shocker. Izuku aterrizó en la espalda de la villana desestabilizándola momentáneamente y disparó una telaraña a la cara de Beatle cegándola. Izuku aprovechó para tejer una gran telaraña enfrente de ella y aprovechando su posición la arrojó dejándola atrapada sin posibilidad de escapar. Al aterrizar Izuku esquivó a Kraven que intentó sorprenderlo por la espalda y giró en el aire esquivando un ataque de Shocker. Izuku en el hacia Shocker propinándole una patada en el pecho, seguidamente desvió la apuñalada de la lanza de Kraven que iba dirigida hacia su pecho, lo tomó del brazo y se lo lanzó a Shocker que estaba a punto de disparar una ráfaga hacia él obligándolo a esquivar. Izuku aprovechó para acercarse corriendo y cuando Shocker lo vio alzó sus brazos preparado para atacarlo pero ya era demasiado tarde. Izuku desvió el ataque y sujetando de sus guanteletes a Shocker le dio una patada en el pecho separándolo de sus guantes, seguidamente disparó telarañas hacia él dejándolo pegado al piso completamente inmóvil. El sentido arácnido de Izuku volvió a activarse y moviendo ligeramente la cabeza esquivó el ataque de Kraven, con un paso hacia atrás esquivó un corte que rozó su máscara para un puñetazo con su mano y luego se lo devolvió con un fuerte golpe a la cara dejándolo inconsciente y finalmente derrotando a los 6 siniestros. Izuku respiraba pesadamente después de la batalla, mientras observaba a su alrededor para asegurarse de que todo se mantuviera en orden. Su mente no podía dejar de pensar lo que había sucedido. Dios, yo creo que debería dejar de contenerme tanto, esto no debió haber terminado así. Izuku miró a los 6 siniestros completamente derrotados. Esto no debería de haber terminado así, quizás él realmente debería dejar de contenerse tanto. Si hubiera peleado así desde el principio, hubiera podido derrotar a los villanos sin que tanto caos y destrozos hubieran ocurrido y aún peor sin que todos esos héroes terminaran así.
Izuku suspiró lamentándose por lo sucedido, ya que después de todo, esto sería algo que tendría que pensar muy bien cuando regresara a su casa. Realmente lo único que quería en estos momentos era tomar un baño y acostarse a dormir. Izuku dio un último suspiro y con un disparo de telaraña se alejó de allí ante las atentas miradas de los civiles que aún se mantenían cerca y ante el enfoque de la cámara del helicóptero que había capturado cada minuto de la batalla sin perderse ni un detalle. Mientras se balancea, Izuku no podía dejar de pensar en la batalla y en que era muy probable de que alejarse del lugar rápidamente era la mejor opción. Él en estos momentos no tenía la fuerza para lidiar con nada ni con nadie más. Físicamente su cuerpo suplicaba un descanso y mentalmente sentía que había pasado una semana entera sin dormir ni un solo momento, así que realmente no tenía ganas de lidiar con posibles civiles molestos y policías tratando de arrestarle. Sus pensamientos fueron cortados cuando repentinamente su balanceo fue interrumpido por su incapacidad de producir telarañas. Izuku intentó repetidamente disparar una telaraña hacia un edificio, pero nada salía de sus muñecas y rápidamente comenzó a caer hasta estrellarse en el techo de una casa. Con un gemido de dolor, Izuku se levantó lentamente y una vez más intentó disparar telaraña para seguir balanceándose hacia su casa, pero al seguir fallando en dicha acción supuso que había llegado a su límite y que su cuerpo debía estar demasiado agotado para seguir produciendo telarañas. Sin nada más que hacer, Izuku terminó bajando de la casa y tomó el transporte público vestido de Spider-Man, ya que este no tenía nada de ropa para cambiarse. La experiencia de viajar con su traje después de una batalla en el tren era realmente cómica. Si las expresiones de las personas que estaban en el mismo vagón que él eran una indicación, al final Izuku terminó bajando y corriendo entre callejones y edificios para que la gente no lo siguiera. Al llegar, Izuku abrió la ventana de su cuarto y entró con cautela, asegurándose de que nadie lo viera. Al entrar se quitó lentamente el traje sucio y desgastado por la batalla, lo dejó tirado en el piso y agarró una toalla para cubrirse. Seguidamente salió de su cuarto y se dirigió al baño ante la mirada de su madre que se preparaba para asegurarse de que estuviera bien. Izuku corrió la cortina y entró en la regadera, tomó la llave de la regadera y la giró, dejando que el agua caliente comenzara a golpearle todo el cuerpo y relajara el dolor de sus músculos. Izuku alzó la cabeza mientras pensaba en todo lo que había pasado hoy. Yo lo logré, pude detener a los villanos, pero, entonces ¿por qué no se siente como una victoria? Izuku se masajeó levemente uno de sus brazos, sabiendo que aunque había logrado derrotar a los 6 siniestros, las cosas no habían salido nada bien. Todos esos daños a los edificios y todos los héroes derrotados y mal heridos. Al terminar de bañarse, Izuku salió del baño y se dirigió a su cuarto mientras le decía a su madre que todo estaba bien y que solamente estaba cansado. Izuku se recostó en su cama mirando al techo mientras pensaba que debería tomarse con calma todo esto de ser Spider-Man. Después de todo, la comisión no iba a hacer nada por él, quizás invite a salir mañana a Uraraka, fue su pensamiento mientras el cansancio lo vencía y finalmente cerraba los ojos. En el laboratorio, el Dr. Garaki se encontraba modificando el genoma de las últimas muestras de sangre que le quedaban de Spider-Man. Fallar en este punto para él ya no era una opción si no quería despertar la ira de su maestro, más cuando el único éxito que había tenido era esa jalea negra que parecía seguirlo con la mirada a pesar de no tener ojos. También llamar éxito a esa cosa era un eufemismo cuando tomaba en cuenta que aunque era un organismo simbiótico, cada que él intentaba unirlo a un gnomo la criatura parecía consumir su esencia vital hasta dejarlo hecho huesos, lo que terminó descartando su uso. Después de tantos fallos y reintentos, Garaki terminó optando por manipular el genoma de las muestras para que la parte arácnida fuera la más predominante casi sin dejar nada de humano y completaría el resto con el gnomo de segunda categoría que tenía preparado para el trabajo. Después de todo, si esto no funcionaba, la última opción que tendrían para ver el potencial de un gnomo araña sería usar al propio Spider-Man para el experimento y para hacer eso tendrían que encontrarlo y atraparlo primero, lo que terminaría siendo un problema mayor ya que no debían llamar la atención después del ataque a la USG, al menos hasta que su maestro creyera que era prudente actuar. Garaki terminó de modificar el genoma y procedió a hacer la inserción en el gnomo con mucho cuidado. Cada segundo que pasaba la tensión en el lugar aumentaba, la sensación de ser observado por la jalea negra que había denominado como el primer Spider-Gnomo exitoso parcialmente aumentó. Con un último esfuerzo, Garaki terminó de hacer el injerto y empezó a consultar constantemente el estado del gnomo
Mientras el genoma se seguía fusionando, los segundos pasaban sin ningún cambio aparente hasta que el gnomo empezó a retorcerse mientras un chillido grotesco salía de su boca. Poco a poco su apariencia empezó a cambiar. Lo primero fue su cabeza, se alargó considerablemente mientras 6 ojos brotaban de ella. Al mismo tiempo a sus costados brotaron pedipalpos y quelíceros y su boca se llenaba de colmillos. Su pecho y su abdomen aumentaron de tamaño mientras otros 2 pares de brazos con 3 dedos brotaban. Sus piernas se alargaron un poco más y sus pies cambiaron hasta parecerse a los de un alien. Finalmente su piel se volvió completamente grisácea, mientras que su cuerpo comenzaba a ser cubierto de pies a cabeza con un pelaje áspero café grisáceo. Cuando por fin todo había terminado, lo único que se podía escuchar eran una especie de chasquidos ásperos, cric cric, mientras el Dr. Garaki reflejaba una amplia y enfermiza sonrisa al ver el tan deseado éxito del experimento. Sin perder tiempo salió de la habitación con la prisa de querer informarle a All for One lo sucedido, dejando la habitación completamente sola, únicamente llenada por los chasquidos del gnomo y por la implacable mirada de la jalea negra. Punto de vista del simbionte. Una sensación de debilidad se apoderaba de su existencia y aún así no había nada que deseara más que escapar y unirse al gnomo. Sentía una atracción irresistible por esa abominación, casi como si fueran parte del mismo ser, y al mismo tiempo a una lejana distancia podía percibir la misma sensación con alguien o algo más, débil como si intentara esconderse de él pero aún perceptible. Sus abstractos pensamientos reducidos únicamente a instinto lo incitaron a usar todas sus fuerzas en intentar escapar, lo obligaban a tomar ese cuerpo como su huésped, a estar completo. Finalmente, el simbionte, únicamente con la voluntad de alguien que no quiere morir, empezó a estrellarse repetidamente contra el cristal de su contenedor, empujándolo poco a poco hacia la orilla. El anhelo de libertad, si se le puede llamar así a los deseos de un ser abstracto e incompleto, esos deseos eran lo único que mantenía su constante lucha. Poco a poco su contenedor se acercó más a la orilla, mientras los sonidos de la masa choncando con el cristal se combinaban con los chasquidos del gnomo. Al final, con un último sonidos de cristal rompiéndose, el simbionte, libre de su prisión, comenzó a arrastrarse lentamente hacia la camilla donde reposaba el gnomo araña. Poco a poco se acercó, escaló la camilla y comenzó a adherirse lentamente a su nuevo huésped, mientras una sensación de completud se asentaba en la mente de la criatura. Cuando el Dr. Garaki regresó, todo parecía estar bien. El gnomo araña seguía en su posición y el único cambio que parecía haber sufrido era la coloración del vello que recubría su cuerpo. Había pasado de un color café grisáceo a un morado negruzco. Sin darle importancia, continuó haciendo análisis al gnomo, entusiasmado por probar cuáles eran las habilidades que tendría y que tanto terminaría siendo mejorado por los genes arácnidos de Spider-Man. Nota del autor. Finalmente terminé de escribir este capítulo después de tanto tiempo. Sé que puede parecer que tardar tanto tiempo en escribir este capítulo es absurdo, y más tomando en cuenta que los últimos capítulos han sido con el triple o cuádruple de duración al compararlo con este, pero sinceramente fue bastante complicado, no por el hecho de no saber cómo continuar la historia, sino porque nunca terminaba de estar conforme con lo que escribía. También consideré que alargar este capítulo de más era innecesario, ya que terminaría sintiéndose como demasiado relleno, y creo que toda la continuación podría abarcarse mejor como el siguiente cap. Cualquier duda que tengan que no pueda contar como spoilers, tendré el gusto de responderla en los comentarios. Sin nada más que decir, besos y abrazos.